eres digno. Te adoramos, Jesús. Señor, y ahora nos disponemos a recibir tu palabra. A recibir tu palabra que es viva, que es eficaz, tu palabra, Señor, que nos alienta, que nos fortalece, que nos guía y que nos llena también de poder en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, los niños salen a la iglesia infantil, All Children, Children Church. Aleluya. Iglesia infantil. Bueno, nosotros también esto acá es iglesia infantil porque we're the children of God. ¿Okay? Así que siéntase también bendecido usted como hijo e hija de Dios. Como les dije hace un ratito atrás, vamos a estar enfocándonos también en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Romanos en el Nuevo Testamento, epístola o carta, que es un libro de la Biblia. Esta carta vino a ser un libro de la Biblia. Romanos capítulo 1, y como debe tener sus notas, también los espacios en blanco para llenar, y ahí pueda aprender y compartir y todo lo demás. Vamos a estar hablando acerca, en el contexto de Romanos capítulo 1, específicamente los versos del 14 al 16, obligados por el Evangelio. Quise encontrar una palabra que no nos hiciera sentir tan forzados, pero no hay otra palabra, son obligaciones. Y de hecho el mismo apóstol Pablo dijo, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Así que vamos a estar hablando de en este tema, tres realidades: en deuda, listo y sin avergonzarnos. ¿Cuántos dicen amén? En nuestra obligación con el Evangelio. En los últimos 2 miércoles hemos estado estudiando, les decía, la epístola a los romanos, y decíamos que Pablo fue el autor, y un hombre llamado Tercio fue quien hizo una especie de secretario de Pablo, porque fue quien escribió físicamente la carta como tal, pero su autor es el apóstol Pablo. De hecho, voy a decirlo de una manera mejor: el autor es el Espíritu Santo, y usó a Pablo como un instrumento, porque Dios es el autor de la Biblia, y fue escrita, hemos dicho en los miércoles pasados, a la iglesia en Roma, una iglesia interesante porque estaba compuesta varias cosas interesantes en relación a la iglesia en Roma. Primero, no es la iglesia en Roma que mucha gente tiene en mente, ¿verdad? No tiene nada que ver con la iglesia actual y famosa de Roma. Habla de cristianos en Roma, cristianos, judíos y gentiles. Interesante, porque en Roma se componía la iglesia de tanto judíos como gentiles, y se cree que no fue un apóstol, ningún apóstol. De hecho, no hay evidencia ni histórica, ni arqueológica, ni nada que indique que la iglesia en Roma fue establecida por apóstoles. Mire esto que interesante. Sino que fue fundada por precisamente cristianos comunes y corrientes como usted y yo, que probablemente fueron de los que recibieron el Evangelio en el día de Pentecostés y regresaron luego a Roma, y allí fundaron la iglesia. Esto tiene mucho que decirnos a nosotros, porque la iglesia en Roma, cuando nosotros vemos el contexto de la historia, nos damos cuenta en la epístola que era una iglesia fuerte, era una iglesia saludable, era una iglesia bien establecida. Así que hemos comenzado a estudiar, y por eso le animo a que esté los miércoles aquí para ser parte del estudio. Y vimos también que este libro de la Biblia ha jugado un papel importante en la teología cristiana, al punto que han llegado a llamar la Constitución. Este libro ha sido llamado la Constitución del cristianismo. Así de rica, así de maravillosa es esta epístola. Y hoy voy a adelantarme un poquito en el orden en que hemos venido estudiando los miércoles, para compartirles una palabra que espero sea desafiante para nuestras vidas, y que sea edificante a nosotros, y que nos mueva a nosotros, nos dé a nosotros el ímpetu, el impulso, la fuerza para nosotros hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. La mayoría de los cristianos, e incluso no cristianos, conocemos la historia de Pablo, algunos más que otros, pero conocemos la historia de Pablo. De hecho, es probable que algunos de ustedes recuerdan que desde niños en la escuela dominical los maestros nos enseñaban
acerca del apóstol Pablo. No sé cuántos de ustedes, antes no había PowerPoint, ni televisor, ni nada de esas cosas. Nos enseñaban unas ayudas visuales, ¿verdad? Que eran unas panfletos, eso mismo. Como un póster grande, donde ahí de repente te ponían situaciones de la Biblia y siempre ponían a Pablo que se caía de un caballo y una luz que le daba, y la conversión de Pablo era algo que era común para nosotros de niños aprender en la escuela dominical, y lo ponían de esa manera en estos pósters porque era algo dramático. La conversión de Pablo, y luego de su conversión aprendemos de Pablo su entrega, su dedicación al Evangelio, a la causa de Cristo, de hecho al Señor mismo, de tal manera que la historia lo ubica y sitúa a Pablo en un lugar donde no sitúa a más nadie, el más grande misionero que ha existido. Así que cuando se habla de Pablo, pensamos de él como eso, el más grande misionero, pero también como el más grande y profundo teólogo de la iglesia, con una revelación de Cristo y de la iglesia que ninguno de los otros apóstoles recibió. Pero al mismo tiempo lo vemos como una persona humilde que incluso se consideraba a sí mismo, de acuerdo a 1 Corintios 15:9, por ejemplo, se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles. Dice él que se consideraba indigno de ser llamado apóstol. Por una razón, porque él había perseguido a la iglesia. Y es curioso que por un tiempo Pablo perseguía y metía preso a los cristianos. Y yo pensaba en esto mientras leía y estudiaba. Hubo un tiempo en el que Pablo metía preso a los cristianos, los encadenaba, los hacía cautivos. Pero después de su conversión, este Pablo que hacía cautivos de los cristianos, entonces él llega a ser un esclavo de Cristo, un cautivo de Cristo, atado a Cristo, encadenado a Cristo. Y allí en su encuentro, recordarán algunos la historia, es cuando Pablo escucha al Señor decirle: Saulo, su nombre original, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde aquel momento, desde aquel día en adelante, Saulo de Tarso, luego el apóstol Pablo llamado, fue cautivado, fue convertido en siervo del Señor Jesucristo y pasó el resto de su vida precisamente enfocado en la respuesta a las dos preguntas que le hizo el Señor que él le hizo al Señor en aquel encuentro. Señor, ¿quién eres? Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay las tres preguntas, lo he dicho muchas veces acá, las tres preguntas más importantes que una persona puede hacerse en la vida, que un hombre se va a hacer en la vida. La primera es: ¿quién eres, Señor? El resto de tu vida depende, y tu eternidad depende de la respuesta que tú encuentres a esa pregunta. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda: ¿qué quieres que yo haga? Y la tercera: ¿con quién me voy a casar? Y las tres están relacionadas, porque lo que hagas para el Señor va a requerir mucho de la participación y el entendimiento de la persona con la cual te casas. Y yo pienso que nuestra vida, escuche hermano y hermana, nuestra vida sería menos complicada. De hecho, nuestra vida sería más productiva, más efectiva, si en cada situación y ante cada evento, si al levantarnos cada mañana tuviéramos bien clara la respuesta a esta pregunta: ¿quién es Jesucristo y qué es lo que Él quiere que yo haga? Y les decía, desde aquel día en el camino a Damasco, Pablo vivió su vida enfocado en la respuesta correcta a esta pregunta, y como resultado Pablo llegó a ser el más grande misionero que ha existido en la historia. Tal fue así que cuando Pablo murió, en cada una de las ciudades más importantes del Imperio Romano había una iglesia, la gran mayoría plantada por el apóstol Pablo. Así que hoy quiero que veamos lo que mantenía a Pablo enfocado en su misión. ¿Por qué se sentía obligado por el Evangelio? Aquello que lo motivaba, que lo hacía seguir adelante.
Aquello que lo hacía permanecer firme aún en medio de las pruebas. La de atrás está apagada, pueden encender la de atrás. En medio de las pruebas. Una de las cosas que me inspira a mí a servir y a predicar en todo tiempo, aun cuando he estado enfermo, y ha pasado varias veces en mi vida. De hecho, como muchos de ustedes saben, yo hasta el COVID tuve en algún momento. Pero siempre he tenido algo presente, algo que me inspira, es la historia, la vida de Pablo. Y siempre pienso, si Pablo pudo predicar en la más oscura de las celdas, en el más profundo pozo, si pudo predicar con cadenas en las manos, si pudo predicar con grilletes en los pies, si pudo predicar en un cepo, con soldados romanos, 24 horas al día, vigilándole. Le digo la verdad, una alergia, un poco de cansancio, ni ninguna otra prueba puede ser suficiente para que yo no haga lo que Dios me llamó a hacer. Si Pablo predicó aún en tales circunstancias y en tales situaciones, yo puedo predicar con un poco de alergia y un poquito de dolor en alguna parte, que ya después de los 50 y tantos, por ahí, como que empieza a doler. ¿Qué impulsaba a Pablo? Hoy vamos a ver tres cosas que Pablo tenía bien claro y cómo estas cosas le motivaban. Tres cosas que nosotros necesitamos adoptar, y si no adoptar, al menos reconocer y reenfatizar en nuestras vidas. Quizás alguien necesita activar estas verdades en su vida. Y hoy mi meta al hacer la exposición de la palabra de Dios es que estos puntos queden grabados en nuestra mente, en nuestro corazón, y que produzcan en nosotros precisamente la motivación, que produzcan el enfoque, la entrega que debe caracterizar no solo a Pablo, sino a cada creyente en Cristo. Que cada uno de nosotros salga hoy de aquí diciendo lo mismo que Pablo, para así poder dar el fruto que Dios espera de nosotros. Porque teniendo estos aspectos activos en nuestras vidas, nos vamos a librar de varias cosas. Nos vamos a librar incluso del tedio, del aburrimiento de la religión, de la frialdad del cristianismo dominical, el cristianismo casual, y nos va a introducir en una emocionante aventura, en una emocionante actividad, servir al Señor Jesucristo. Así que Romanos 1, versos 14 al 16 dice de esta manera: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo primero que usted tiene ahí en sus notas para llenar es que yo debo entender y ser fiel a las demandas del Evangelio. No hay otra palabra. El Evangelio pone responsabilidades en nosotros. Y el Evangelio fue lo que despertó en Pablo un profundo sentido de deuda. Esa es la palabra que usa. Y una disposición para alcanzar a todos los hombres, para llegar a todo lugar con el mensaje del Evangelio. La palabra deudor significa deber, significa estar obligado, significa estar atado por el deber. Y el griego es imposible de traducir ampliamente o exhaustivamente, literalmente al español. Pero Pablo está expresando un par de ideas. Él era deudor en dos o tres maneras. Primeramente era deudor porque Cristo había hecho mucho por él. Él entendía de dónde Cristo lo había sacado, cómo Cristo lo había rescatado, cómo Cristo lo había perdonado, cómo Cristo le había dado una nueva vida. Lo que Cristo había hecho por él, le había salvado. Y por lo tanto, él se sentía en esa deuda que le obligaba a esa responsabilidad, pero también porque no solamente Cristo le había alcanzado y lo había rescatado y lo había salvado, también porque Cristo le había encomendado una tarea. Cristo lo había llamado a predicar el Evangelio. Así que la deuda era profundamente sentida por Pablo. Y la idea es que era algo intenso, que era algo implacable, que era algo inquebrantable, que era algo poderoso.
que ese sentir de deuda lo tenía de alguna manera atrapado, que estaba obligado a predicar el evangelio, por lo tanto no podía hacer otra cosa. Y estaba obligado y tenía que predicar el evangelio. Ahora no hay obligación más saludable que la obligación que fluye de la gratitud y el amor. Los esposos, esa es la clave, se lo digo. Yo todavía no la he podido cumplir 100%, pero me estoy esforzando. Es la responsabilidad, es el deber, es la obligación que sale, que surge, que se fundamenta en el amor y en la gratitud. Yo creo que esto sería suficiente para que algunos matrimonios se vayan contentos a almorzar y el esposo la lleve al restaurante más caro. Pero eso es lo que Pablo sentía. Realmente sentía que él le debía el evangelio al mundo entero. Por lo tanto, si se callaba, iba a ser peor que conocer la cura a la peor enfermedad, a la más terrible de la historia, y negarse a compartir. Ahora miren cómo Pablo declaró su deuda con el mundo entero. Primero, ¿de quién era deudor? Y sabe que en este punto, Magda, Laura, Rey y William, ¿no? Estaba pensando justo en Julia, estaba pensando en tantas personas que sembraron en nuestra iglesia algo. Y de hecho, disfrutamos nosotros y tenemos acceso a muchas cosas que otros santos de Dios que se nos adelantaron ya a la presencia de Dios sembraron en este lugar. Y yo podría enumerar un gran número, comenzando con los pasteles de Julia, que bastante vendieron, y el trabajo de Nilo, que trabajó mucho. Pero yo le puedo hablar de los bacalaos de Paco también, y de tantas otras personas que sembraron acá. Algunos sembraron su esfuerzo físico, su ofrenda, su dinero, sembraron su trabajo físico, sembraron su trabajo ministerial en el servicio. Aquí en muchas ocasiones usted escucha, si es nuevo entre nosotros, escuchar el nombre de Pedro, el nombre de Héctor, el nombre de Paco, el nombre de Julia, no sé, tantos. De los Estrada, de tanta gente que sembró aquí, hermanos, les voy a decir, incluso personas que no están más con nosotros, que no han partido al cielo, que no están más con nosotros, pero que dejaron algo. Estamos hablando de Abriendo la Biblia, el hermano Pastor Samuel Soto, tanta gente que ha sembrado. Y yo le voy a decir algo, no hay nada mejor, o lo mejor que puede pasar en nosotros es que siempre tengamos un sentir de gratitud y deuda con los que sembraron antes que nosotros. Y nos han dado, por ejemplo, estas facilidades, o nos han dado educación en relación a la Biblia, tantas cosas. Y yo pensaba en esto, porque bueno, Pablo está hablando en otro sentido aquí de la deuda, pero yo digo, los cristianos y la iglesia, la primera iglesia bautista, no podemos olvidar a los que nos precedieron. Y de hecho, la manera de honrar a los que precedieron es permaneciendo siendo iglesias y haciendo nosotros como iglesia lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si algún nombre dentro de la historia se me quedó, no se preocupe, Dios lo tiene registrado. Mi mente no es como la mente de Dios, pero siempre necesitamos ese sentir de gratitud, esa gratitud que nos mueve a decir, ¿sabes qué? Vamos a seguir adelante lo que nuestros hermanos sembraron entre nosotros. ¿Alguien dice amén? Esto es un bebé. Así que en el contexto de lo que Pablo está hablando, él hace un contraste entre los griegos y no griegos. En alguna versión dice los bárbaros. Y quiso decir que le debía el evangelio a todas las nacionalidades, a todas las culturas, a todos los pueblos de la tierra. Ya fueran civilizados o incivilizados, industrializados o primitivos, ricos o pobres, a todos les debía. Y los griegos consideraban bárbaros a todos aquellos que no hablaran, es decir, eran intelectualmente inferiores en todos los aspectos. Ellos los consideraban inferiores. Nosotros los cubanos, cuando alguien hace las cosas bien hechas, es un bárbaro. Pero déjeme decirle que bárbaro no es lo que nosotros cubanos hemos hecho con esa palabra. La connotación es negativa. Tú eres lo peor. Eso es lo que está diciendo. Tú no sirves para nada. Tú eres intelectualmente inferior, tú eres militarmente inferior, tú eres económicamente inferior, tú eres religiosamente inferior, tú eres lo peor que hay. Y los griegos, a todo el que no hablara la lengua griega y adoptara la cultura griega, era un bárbaro. E hizo un contraste entonces el apóstol Pablo entre los sabios y los insensatos.
Quiso decir que le debía el evangelio a los educados y a los incultos, a los doctos y a los indoctos, a los motivados y a los desmotivados, a los buscadores y a los complacientes, a todos, en fin, a todos. Y Pablo sentía una profunda deuda de compartir la gloriosa noticia de la salvación con el mundo, porque ya estaba al alcance del hombre el conocimiento, ya la respuesta a la necesidad más grande del hombre estaba, y Pablo la conocía, a la necesidad de perdón de pecados, a la realidad de vida eterna en comunión con Dios. Ya estaba la respuesta, por lo tanto se sentía en deuda. La necesidad más grande del hombre tenía respuesta y Pablo no podía callarse, así de sencillo. Guardarse el mensaje y no proclamarlo era el acto más inexcusable y criminal de toda la historia de la humanidad. ¿Qué pasaría si nosotros vemos el evangelio de esa manera también? La gloriosa noticia de que la muerte ha sido vencida y que el hombre puede ahora vivir eternamente con Dios. Esa es la gran noticia que debe ser proclamada. Y esto nos habla a nosotros, y esto nos desafía a nosotros. Nosotros que conocemos la maravillosa noticia, que estamos en deuda para llegar a ser esta noticia conocida al resto del mundo. Pero este punto se desprende de la primera palabra acá en amarillo: entendimiento, entender. Entender lo que el evangelio es y lo que pone en nosotros. Sí, Pablo era deudor a todo hombre, pero su deuda estaba ligada a algo más profundo, a alguien a quien más le debía. Los que han estado en los estudios de los miércoles ya saben que la palabra siervo, con la que Pablo se identifica de Jesucristo, significa esclavo. Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Cristo. En otras palabras, Pablo se veía como esclavo de aquel que había dado su vida por él. Y te pregunto esta mañana, ¿te ves a ti de esa manera? Cuando tú te paras frente al espejo y dices, ¿quién soy yo en Cristo? Te ves en deuda con aquel que dio su vida por ti. Te sientes amorosamente obligado a servir a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti. Te voy a decir cuándo nos sentiremos así. Cuando entendamos la grandeza y lo significativo del sacrificio del Señor Jesucristo, nos vamos a sentir así. Nuestra fidelidad al Evangelio está estrechamente vinculada al entendimiento y aprecio que nosotros tengamos del Evangelio, que nosotros tengamos de lo que Cristo hizo por nosotros. Y hemos hablado mucho aquí en la iglesia recientemente acerca de vivir para la gloria de Dios, servir para la gloria de Dios, pero el servicio fiel, el vivir fiel, ese vivir y ese servir que se desprende de ese sentir de responsabilidad y de gratitud, ese vivir y ese sentir y servir que nos mueve a nosotros a sentirnos en una deuda de amor, que nos lleva incluso a nosotros a sentirnos en una deuda con la humanidad, va a ser solamente posible cuando entendamos y apreciemos la extensión y la profundidad del Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros. El mundo alrededor nuestro está lleno de personas que necesitan a Cristo. Y usted y yo necesitamos activar o desarrollar o incrementar, despertar, pedirle a Dios que active en nosotros ese sentir de urgencia. Y para ello necesitamos entender y ser fiel a lo que Pablo entendía y era fiel. Entender y ser fiel, en primer lugar, a las demandas del Evangelio. En segundo lugar, yo debo estar listo y poner empeño en la proclamación del Evangelio. Dos palabras, listo y empeño. Verso 15, mire cómo dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esta palabra pronto, yo se lo puse ahí en sus notas, una palabra griega que se hizo común a partir del siglo V, pero que significa listo, dispuesto, anhelante e incluso activo, apasionado, muy dispuesto, lo cual dice ahí denota una actitud más que una virtud.
Este estar pronto, estar listo, no es una virtud, es una actitud. Estoy pronto, estoy listo, estoy dispuesto, tengo un deseo urgente. Y Pablo experimentó tanto una disposición a ir, una disposición para dar a conocer del Evangelio, como una urgencia para predicar el Evangelio. Fíjese ahí en las palabras que dice: en cuanto a mí. Pablo está diciendo: en lo que dependa de mí, en lo que a mí respecta, estoy listo a proclamar, a derramar en otros, a invertir en otros todo lo que Dios ha puesto en mí, todo lo que Dios me ha dado a mí, todas las riquezas que yo he recibido, toda la verdad y todo el conocimiento del Evangelio. Estoy dispuesto, estoy listo, estoy anhelando ponerlo en otros. Y no había nada que pudiera impedirle que él compartiera el Evangelio. No había nada. Si tenía la oportunidad de hacerlo, que pudiera frenarlo. Pablo incluso en su vida no daba lugar a obstáculos, no permitía que nada viniera a su vida que fuera a ser un impedimento para que él llegara con el Evangelio a otros. En otras palabras, Pablo estaba totalmente entregado, Pablo estaba totalmente cautivado por Cristo, profundamente comprometido y dispuesto a predicar el glorioso mensaje del Cristo resucitado, del Cristo ascendido, del Cristo que había prometido volver también. Y Pablo estaba dispuesto a pagar el precio. Yo le quiero hacer una pregunta hoy, pero no levante las manos. Si yo preguntara hoy, y lo voy a hacer, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a morir por Cristo? ¿Cuántas manos se levantarían? Yo sé que aquí en América eso no sería un problema, porque es poco probable que alguien tenga que morir, al menos en este tiempo, por Cristo, morir a causa del Evangelio aquí en América, o en este hemisferio, de hecho. Pero me pregunto cuántas manos se levantarían, porque yo sé que en el corazón muchos dijimos: ay, yo muero por Cristo. Pero yo digo, ¿cuántas manos se levantarían y cuántos corazones responderían: sí, yo muero por Cristo, si nosotros viviéramos en Corea del Norte, donde sí es posible que muera por Cristo? Así, el país número 1 en persecución, maltrato y asesinato de cristianos. En países como Afganistán, donde el 99.7% es musulmán, persigue a los cristianos. En Somalia, en Libia, en Pakistán, tantos lugares. Pero permítame hacerle esta pregunta retórica, porque ya que aquí vivimos en América libres, sin la amenaza de ser ejecutados, asesinados por ser cristianos, aunque si eres juez de la Corte Suprema, eso parece que no le importa al gobierno, que tú seas amenazado de muerte. Pero necesitamos hacernos una pregunta tan desafiante como la de morir por Cristo. Le voy a decir cuál es la clave. Yo le voy a hacer la pregunta de otra manera. Y espero que esto motive nuestras vidas, ministre lo más profundo de nosotros. Porque la pregunta no es si estoy dispuesto a morir por Cristo. No se haga esa pregunta, mucho menos en América por ahora. ¿Sabe cuál es la pregunta? La pregunta es si estoy dispuesto a vivir para Cristo. Esa es la pregunta. No si estoy dispuesto a morir, sino si estoy dispuesto a vivir para Cristo. Porque esto es tan desafiante y probablemente sea más desafiante que morir para Cristo, vivir para Cristo. Y de hecho, cuando tú decidas vivir para Cristo, entonces vas a tener que morir a muchas cosas. Más aún si no estoy dispuesto a vivir para Cristo. Aleluya. Porque nuestro corazón emocionado, nuestra mente emocional, nuestra actitud emocional puede llevarnos a decir: yo muero por Cristo. Sí, yo muero por Cristo. Pero le voy a decir la verdad del Evangelio. Usted que verdaderamente nadie está listo para morir para Cristo si no está viviendo para Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Si no estoy dispuesto a vivir para Cristo, mucho menos estoy dispuesto a morir por Cristo. Y Pablo estaba listo para vivir, por lo tanto estaba listo para morir. ¿Por qué estaba listo para vivir? Vivía entregado al Evangelio. Por eso una cosa era clara: tenía que morir. Y el deseo de Pablo era ir a Roma. ¿Y cómo
llegó a Roma. ¿Recuerdan los que vienen los miércoles a estudiar la Biblia? Cuando finalmente llegó, no llegó en un crucero, no llegó en un viaje de turistas, de peregrinos. Pablo llegó preso a Roma, así fue que llegó a Roma. Y muchos historiadores incluso creen que murió en Roma. Yo creo que murió en Roma. Y Pablo estaba dispuesto a morir para Cristo porque estaba dispuesto a vivir para Cristo. ¿Quiere usted verdaderamente dar evidencia de que usted moriría por Cristo? Entonces hoy viva para Cristo. Porque lo único que hay que hacer para morir por Cristo es vivir para Cristo. Si vives para la carne, si vives para tus gustos, si vives para tus anhelos, si vives para los vicios, si vives para lo material, lo corruptible de este mundo, no estás viviendo como un siervo de Cristo. Necesitamos vivir para Él. Y vivir para Él implica que Él es mi dueño, que Él es mi amo, que no me pertenezco a mí, que le pertenezco a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y permítame, como hago muchos domingos acá, permítame confesarle algo esta mañana. Cuando el pastor dice, voy a confesar algo, tú apaga el teléfono. Y uno ahí se pone en vivo en Facebook. Escóndelo. Pero la confesión es sencilla. Esta es una pregunta que a menudo yo me hago a mí. ¿Estoy viviendo para Cristo? ¿O para quién estoy viviendo? Y muchas veces tengo que decir, perdón que usted no tenga un predicador aquí, pastor, que sea perfecto. Señor, perdóname por las tantas veces que tengo que responder y reconocer que no he estado viviendo para ti. I'm sorry. Perdóname por las veces que vivo para satisfacer mis anhelos. Perdóname por las veces que vivo para engrandecer mi ego. Perdóname por las veces que vivo para agradar a otros. Y ayúdame, como Pablo, a morir cada día, Señor. Morir al yo, morir a las ambiciones y las metas que no apuntan a tu gloria, a las metas que no se enfocan en tu propósito, morir en complacer a gente que son imposibles de complacer. Usted y yo tenemos una persona a la cual complacer en este universo y ese es nuestro Salvador, que es el único que dio su vida por nosotros. Así que yo necesito entender y ser fiel a las demandas del Evangelio, en primer lugar. Segundo lugar, debo estar listo y poner empeño, diligencia, actuar en la predicación, en la proclamación del Evangelio. ¿Cómo lo hago? Lo hago viviendo para Cristo, así lo hago. Poder decir como David Livingstone, ahí se lo puso en su nota también, aquel médico de profesión que dejó todas las oportunidades que su profesión le daría en este mundo y respondiendo al llamado de Dios, vino a ser el pionero de las misiones contemporáneas. David Livingstone, un doctor, y fue a África, donde murió en África, y él dijo, Señor, envíame a donde quieras, pero ven conmigo. Coloca en mí la carga que quieras, solo te pido que me sustentes. Y corta toda atadura, excepto la que me une a tu servicio y a tu corazón. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Así que el ejemplo de Pablo y las palabras inspiradas en estos versos me dicen en tercer lugar que entonces yo necesito proclamar el Evangelio con valor y sin avergonzarme. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y estos versos del 16 incluso el 17, que forma parte de lo que pudiéramos extraer en conjunto, contiene uno de los más extraordinarios resúmenes del Evangelio. Presentan la contundente afirmación del poder de Dios para salvar a todo el que cree, sin importar su trasfondo, sin importar su nacionalidad, sin importar ni siquiera condición. Mi prima me decía ayer, invité a unas personas X a la iglesia. Qué bueno.
La iglesia está abierta para todos porque el Evangelio se extiende a todos. El Evangelio es poder de Dios para salvar aún aquellas personas que nosotros en ocasiones pensamos que no merecen ser salvos. De hecho, ¿sabe qué? Ninguno de nosotros merecía ser salvo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por ti porque tú habías abandonado el pecado. Era imposible para ti abandonar el pecado, pero aún así Dios muestra su amor y manda a su Hijo a morir por ti, aún cuando tú y yo estábamos hasta el fondo en el pecado. Estos versos presentan la profunda convicción de Pablo y la razón por la que no se avergonzaba del Evangelio. Pablo ya ha expresado su anhelo, su deseo de ir a Roma. En el verso 13 dice, no quiero que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y él dice, yo quiero ir allá para tener fruto entre ustedes, así como lo he tenido entre los demás gentiles. Pablo quiere ir a Roma. Y como vimos en el estudio hace 2 miércoles, primero va a pasar por Jerusalén, escribe desde Corinto y va a dejar Corinto a Jerusalén y luego quiere ir a Roma. Y él les escribe y les pide oración para que Dios lo libre del peligro de Jerusalén. Y Dios lo hace y finalmente llega a Roma, les digo, pero llega preso. Y va a Roma, la gran Roma, el centro del mundo en aquellos tiempos. Roma con sus filósofos, Roma con sus doctrinas, Roma con sus leyes, Roma con su poder, Roma con su adelanto, Roma con su inteligencia, Roma con toda su grandeza, Roma con todo su esplendor. Y allí va Pablo y él está convencido que con todo lo que Roma tiene, con todo lo que Roma es y con todo lo que Roma se cree y con todo lo que Roma se alaba, con toda la grandeza de Roma, Pablo va allí convencido de que él tiene algo superior a lo que el imperio tiene. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Por eso dice el que quiere ir para tener fruto entre ellos. Conforme a la sociedad en los tiempos de Pablo, él tenía todas las razones para avergonzarse. Si usted escucha al mundo, el mundo le va a dar razones para que los cristianos vivan en vergüenza. Los tiempos de Pablo eran tiempos de profunda degradación moral. No se parece mucho a los nuestros, ¿cierto? Eran los horribles días de Nerón. Y Roma era un sumidero moral. Roma era una cloaca de maldad detestable e inconcebible. ¿De qué estamos hablando? ¿De Roma? ¿En serio? Y la manera de vivir era diametralmente opuesta a la justicia moral del Evangelio. Pero además de eso, vergüenza, porque Pablo era judío, era ciudadano romano, pero era judío. Y los judíos eran considerados como una raza subhumana, despreciable, digna solamente de ser maltratada y esclavizada. Pero no solamente eso, el evangelio que Pablo predicaba para la mente intelectual y empachada de los sabios del mundo, de los filósofos, de los letrados, de los doctos. Ese evangelio, esa noticia de Pablo, para ellos era un chiste, era una broma de mal gusto, era algo inconcebible. Que un despreciable judío que había sido llevado a la muerte en una cruz, que este despreciable judío que murió en la cruz, murió por toda la humanidad. Esto es una broma a la mente intelectual de aquellos tiempos. Y que incluso resucitó de los muertos, y que su resurrección era la evidencia de que era el Hijo de Dios. Todo esto hacía que en la mente de muchos el evangelio es un chiste. Esto es despreciable. Y cualquier hombre se hubiera sentido con temor de proclamar este mensaje. Porque no tiene sentido. Para los intelectuales griegos el mensaje era una tontería, literalmente. Romanos cultos. Para los judíos era tropiezo. Que el Mesías es maltratado. No, esto no cabe en la mente de un judío. Y hubo momentos en la vida de Pablo en los que pudo haber renunciado avergonzado. Y pudo haberse escondido de vergüenza. Pero Pablo no se avergonzaba del evangelio.
Porque el Evangelio es buena noticia. De hecho, la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. La buena noticia, ¿sabe qué? Que Dios tiene para el hombre. Es la buena noticia que Dios le ha dado al hombre y que Dios quiere que se proclame. Permítame enfatizar la razón número uno por la que Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Porque el Evangelio, escuche a alguien esta mañana, el Evangelio no era la buena noticia de Pablo. No era la buena noticia de la ciencia. No era la buena noticia de los filósofos, ni de los intelectuales, ni la buena noticia de los emperadores, ni era la buena noticia de los economistas. No era la buena noticia de que la gasolina está a $2. No era eso. No era la buena noticia de un hombre. Pablo no se avergonzaba por lo que él mismo dice en el verso 1. Él no se avergonzaba del Evangelio porque no era su buena noticia, era el Evangelio de Dios, era la buena noticia de Dios y sigue siendo la buena noticia de Dios. Y solo por el hecho de que la buena noticia venía de Dios mismo, eso era suficiente para no avergonzarse del Evangelio. Permítame aquí un entre paréntesis para decirle algo. Cuando nuestro hablar, cuando nuestro mensaje es el mensaje del mundo, cuando nuestro vivir es como el vivir del mundo, cuando haces lo que el mundo hace, cuando buscas lo que el mundo busca, en algún momento vas a sentir vergüenza y vas a caer en vergüenza. Pero cuando lo que hablas es lo que Dios dice, cuando vives es de la manera en que Dios dice que se debe vivir, cuando las obras que haces son las obras de Dios, cuando la noticia que anuncias es la noticia de Dios, nunca serás avergonzado. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por lo tanto, ningún hijo de Dios debería avergonzarse de nada relacionado con la soberana majestad del universo. Nada. Y una advertencia para los que se avergüenzan de Cristo. El Señor Jesús mismo dijo en Mateo 8:38, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Muchos se avergüenzan del Evangelio, se avergüenzan porque tienen temor al ridículo, al rechazo, a la pérdida de reconocimiento, de posición, de sustento. Dos cosas en particular mucha gente teme cuando se avergüenza del Evangelio y temen algo. El temor a la vergüenza intelectual. Ese es el temor de que el Evangelio no está a la altura de la ciencia. Te digo la verdad, yo abandoné un seminario porque ponía la ciencia, un seminario de preparación para pastores, precisamente, y me fui. No voy a seguir estudiando aquí, porque muchas veces los profesores pusieron a la ciencia como superior a la misma palabra de Dios. Y dije, no, eso no es así. Hacer sentir vergüenza intelectual, no podemos hablar, porque imagínate que un milagro, el que caminó sobre las aguas, cuando la ciencia dice y que la tierra, el mundo fue creado de acuerdo a Génesis, tú sabes, en 6 días, que al 7º Dios descansó, en una tierra joven, cuando la ciencia ha descubierto que la tierra es una tierra de cientos de miles de años. No sé quién estaba allí para contarlo, pero bueno, anyways. Y entonces sentimos vergüenza intelectual, no queremos hablar. Consideran que el Evangelio eso es para gente que no sabe pensar. Por eso usted necesita conocer el Evangelio. Y invito una vez más, venga a estudiar Romanos. Si quiere verdad el Evangelio, puro mismo. Romanos. Cuando usted estudia la Biblia, conoce el Evangelio, se va a dar cuenta de que no existe un razonamiento más grande que lo que el Evangelio propone. No lo hay. Es el miedo, la vergüenza intelectual, existe el miedo a la vergüenza social. Muchos temen que se aceptan y proclaman el Evangelio y viven el Evangelio, van a ser ridiculizados, se van a burlar de ellos, van a ser rechazados, van a ser ignorados, van a ser marginados, que van a perder su empleo. Y quizás en América no es tanto un problema que la familia y los amigos te den la espalda, pero cualquiera que vivió en la crudeza de una dictadura comunista como la de Cuba, donde vivió, sabe que todas estas cosas son una realidad. Y que muchos cristianos se sintieron en vergüenza y se llenaron de temor y prefirieron renunciar a su fe. Yo le digo, pasó en mi propia familia. Mi papá,
cuando empezó la persecución de este tipo en Cuba, a principios de la dictadura, mi papá dejó de ir a la iglesia. Ir a la iglesia, tú ibas a la iglesia, se reían de ti. En la escuela te hacían cualquier cosa a los cristianos. Entonces, la gente, para evitar la vergüenza social, dejó de hacer y de vivir lo que Dios le había llamado a hacer y a vivir. Ahora, cualquiera que ha vivido perseguido sabe lo que es esto. Cualquier otro lugar de la tierra donde son perseguidos, incluso asesinados los cristianos. Pero siento la necesidad de advertirles del precipicio, y ya voy a terminar, pero no puedo dejar de decir esto. Siento la necesidad de advertirles del precipicio al que esta nación se dirige y por el que quiere empujar a los cristianos. Parte de la agenda del infierno en contra del cristianismo y la iglesia en esta nación tiene que ver con eliminar, bloquear, ridiculizar y anular el cristianismo. Cancelar el cristianismo de la vida de la nación con el objetivo de avergonzar a los cristianos de tal manera que no nos atrevamos a abrir nuestra boca, mucho menos a proclamar el evangelio. Esa es la realidad espiritual. La cultura de cancelación que se ha puesto de moda persigue amedrentar a los cristianos, sumiéndolos en la vergüenza social. Eso quieren hacer con nosotros. Y cuando el enemigo se dio cuenta de que no hay manera de lograr que los cristianos caigan en la vergüenza intelectual, porque ya sabemos defendernos, ya tenemos bastante recursos apologéticos para defender la fe, entonces digo, eso no me funcionó. Avergonzarlos intelectualmente no lo puedo, porque hay muchos cristianos que son brillantes y tienen respuesta en la palabra. Y porque el razonamiento de la fe cristiana es intelectual, es superior, es grande. Esto no me está trabajando. Ahora voy a usar otra estrategia. Ahora los voy a hacer pasar vergüenza. Que se sientan avergonzados, que sean marginales. Hermano, abra los ojos. Es una realidad espiritual. Por eso es que hoy más que nunca necesitamos proclamar el evangelio sin temor y sin avergonzarnos. Primero, porque este es el evangelio del supremo y sublime Dios del universo. No es palabra de hombre, no es mensaje de hombre, ni de filósofo, ni de presidente, ni de economista, ni de científico. Es la palabra del Dios de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la razón. Pero la segunda razón por la que no se avergonzaba del evangelio es la que está obviamente en el verso 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Tomen dos. El poder de Dios para salvación. El término poder significa el poder, la energía, la fuerza y la fortaleza que hay en Dios. Es el poder de Dios, el poder de su propia naturaleza. Como Dios es la encarnación misma del poder, Él posee todo el poder omnipotente está dentro de su ser. En otras palabras, Él puede hacer y puede actuar como Él quiera. Pero la cuestión es la siguiente: Dios ha elegido usar su poder de una manera amorosa, así ha decidido. Si Dios tiene el poder para aplastar, pero Dios ha decidido, porque Dios en su naturaleza es amor, Él ha decidido usar su poder de una manera amorosa. ¿Cómo? Enviando al mundo las buenas noticias. Y creo que no arreglé el punto 1 ahí, pero la palabra en espacio blanco en el 2 está en inglés. It's God's power to give mankind the solution to this greatest problem. Es el poder de Dios para dar al hombre la solución al más grande de sus problemas. Eso es el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios escogió hacerlo amorosamente. Y esto nos habla de una verdad fundamental. Dios es amor. La naturaleza de Dios es el amor. Él está lleno de compasión, de gracia. Él es el Dios de la salvación. Por lo tanto, envió el evangelio de Cristo al mundo para que los hombres sean salvos. La palabra salvación debe ser entendida y debe ser abrazada por cada persona en la tierra. La esperanza del mundo, escuche a alguien esta mañana, es la salvación de Dios. Y Dios salva a todos los que creen. Creer es la única condición para la salvación.
Pero necesitamos recordar que siempre que una persona realmente cree, se entrega y se compromete con aquello que cree. Si un hombre no se entrega, no se compromete, realmente no está creyendo. La verdadera creencia es el compromiso, es la entrega. La verdadera fe se evidencia en una vida de entrega al Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios salva a la persona que cree, es decir, Dios salva a quien realmente rinde su vida, a quien realmente entrega su vida como respuesta al Evangelio de la gracia de Dios. Y Dios salva a las personas de todas las naciones de la tierra, tanto al judío como al griego. Dice ahí el judío primeramente no significa favoritismo, sino primero en el tiempo, en el orden. Simplemente significa que el Evangelio debía ser llevado a los judíos primero porque ellos habían sido el canal, o fueron el canal que Dios escogió para que el Evangelio llegara a todo el mundo. Por eso puso los profetas, dio su palabra y envió a su Hijo al mundo. Por lo tanto, ellos deben ser alcanzados primero, debían ser alcanzados obviamente, pero luego el Evangelio era para ser llevado a todas las naciones. El Evangelio es el poder de Dios y puede alcanzar a cualquier nacionalidad y a cualquier persona sin importar quién sea. Por lo tanto, nadie debe estar fuera del alcance del Evangelio. Ningún mensajero tiene autoridad para no llevar el Evangelio. Yo como pastor, yo no soy nadie para decir a este sí, a este no. A todo el mundo. Ni usted tampoco. Ninguna persona está autorizada para considerar que otro no se merece el Evangelio. Tiene que escuchar el Evangelio, porque el Evangelio es para todos sin importar la raza, la nacionalidad, lo que sea, la circunstancia, la condición de la persona. No, este es demasiado pecador, al contrario, por él murió Cristo. Escuche, esta mañana no nos avergonzamos del Evangelio. Podemos proclamar con confianza y sin temor. No tenemos por qué avergonzarnos, porque el Evangelio es la buena noticia de Dios para el hombre. De hecho, la mejor noticia, y porque es poder de Dios para darle al hombre la solución a su más grande problema. Pablo quiere ir a Roma. Pablo quiere ir a la gran Roma, a la sublime Roma, a la esplendorosa Roma. Y le anticipa a los romanos que él no se avergüenza del Evangelio, porque él tiene algo superior a todo lo que Roma tiene. Aleluya. Porque no se avergüenza del Evangelio. En ningún lugar, ni siquiera en Roma, ni siquiera allí donde los filósofos decían tener la respuesta a las preguntas de la vida, de hecho a las más existenciales preguntas de la vida. Allí donde el hedonismo, la búsqueda del placer, del bienestar en todos los ámbitos de la vida era la meta de cada ciudadano. Allí donde la inteligencia y la razón recibían culto, Pablo lleva un mensaje superior. Y usted tiene ese mensaje superior. La iglesia tiene ese mensaje superior. Un mensaje que no avergüenza, sino por el contrario, pone en vergüenza a la filosofía y a la sabiduría de este mundo. Sí, la educación tiene la capacidad de elevar el intelecto. Sí, la tecnología daba al hombre la oportunidad de hacer la vida cotidiana más cómoda. La medicina podía y puede ayudar al hombre con sus dolencias, pero ni la ciencia, ni la medicina, ni la filosofía, ni la educación tenían el poder para resolver el problema más grande del hombre. Ninguna de estas cosas puede salvar al hombre de la condenación eterna. Ninguna de estas cosas puede restaurar al hombre en su comunión eterna con su Creador. Ninguna de estas cosas puede dar vida eterna. El poder que se necesita para salvar al hombre solo se encuentra en el Evangelio de la gracia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, que se avergüence la ciencia, que se avergüence la filosofía, que se avergüence la educación, pero yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¡Aleluya! Y cuando Pablo declaró estas palabras, junto con estas palabras estaba diciendo: no me avergüenzo del poder del Evangelio, no me avergüenzo de la persona del Evangelio que es Cristo Jesús, no me avergüenzo de la provisión del Evangelio, salvación y vida eterna. Es el poder para salvación que se encuentra en la persona de Cristo, que provee el perdón de los pecados y vida eterna de comunión con Dios. La educación es un proceso que facilita el aprendizaje. La psicología es un proceso que ayuda a las personas a entender cómo la mente y el cuerpo funcionan.
La una te informa, la otra se espera que te reforme, pero solamente el evangelio de la gracia de Dios puede transformar vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque solamente el Cristo, la persona del evangelio. Hay gente que dice, tú te salvaste por el plan del evangelio. Nadie se salva por un plan. Se salvan por la persona del evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. El plan es el método para llevarte a la persona. Alguien dice amén esta mañana. Es el poder de Dios, la persona del evangelio. Nadie puede transformar a nadie, solamente Cristo. Amén. Ninguna fuerza, ni poder, ni el dinero, ni la inteligencia pueden hacer lo que el evangelio hace, porque el evangelio hace lo que nada y nadie puede hacer. Entonces, hermanos, hermanas, amigos y amigas, no nos avergonzamos del evangelio. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si todos nosotros, la iglesia, viviéramos entregados a Cristo de tal manera, entendiendo y siendo fieles a las demandas del evangelio, listo y poniendo empeño en la proclamación del evangelio y proclamando el evangelio con valor y sin avergonzar? ¿Qué pasaría? El miércoles pasado concluíamos que no hay profesión más elevada, más honrosa y más real que servir a Cristo, que proclamar el evangelio. Para eso Dios nos ha llamado, a eso Dios nos ha enviado. Y nuestras vidas no van a alcanzar su verdadero propósito hasta que estemos viviendo entregados en cumplir con lo que Cristo nos ha llamado a hacer. El evangelio es poder para salvarnos, pero también es poder para guiarnos y es poder para guardarnos. ¿Alguien dice amén? Ponte de pie esta mañana, vamos a concluir, vamos a orar. El tiempo ha pasado, pero vamos a despedirnos en oración. El evangelio tiene poder para llegar y en un sentido positivo trastornar cualquier área de tu vida que necesite ser más exactamente transformado. Comienza con la salvación, el perdón de tus pecados. Así comienza la gracia de Dios disponible para ti, para que tus pecados y mis pecados sean perdonados, para que tengamos comunión, relación eterna con Dios. ¿Se imagina lo que es eso? Pero también el evangelio es poder de Dios para salvar en ese sentido, pero también para sanar, para restaurar, para hacer nuevas todas las cosas. Y quizás, si cierras tus ojos y piensas en esto, quizás hay alguien aquí esta mañana que lo primero que necesita es estar a cuenta con Dios y decir, ¿sabe qué? Yo necesito que Dios perdone mis pecados, yo quiero arrepentirme y yo quiero pedirle a Dios que me haga su hijo, que me haga su hija. Eso es lo primero. Eso es lo más importante. De hecho, todo lo demás depende de eso. Hay quienes hacen énfasis en la sanidad física primero y dicen, no, porque la sanidad física es un mecanismo, una vía para que entonces acepten a Jesús. Deben decirle, yo conozco mucha gente con muy buena salud que se ha ido al infierno. No se trata, lo que el hombre necesita, miren, no es primariamente que su salud sea restaurada, sino que su relación con Dios sea restaurada. Amén. Porque de qué le sirve a usted que reciba el más alto milagro de sanidad y que vaya de lo más sanito camino al infierno. Va a decir, va a quemar un carro nuevo. Van a quemar un carro nuevo. No. Necesitamos de salvación, perdón de pecados. Pero Dios es tan bueno. Alguien dice, Dios es tan bueno. Que el evangelio abarca algo más. El evangelio abarca tu vida diaria. El evangelio es poder para andar la vida diaria, para enfrentar los desafíos diarios. El evangelio es poder para vencer cada área de tu vida. Alguien dice amén. Así que si tu necesidad es salud, si tu necesidad es restauración, sí, Dios te salva, pero Dios también sana. Dios te salva, pero Dios también restaura. Dios te salva y Dios rompe ataduras. Dios te salva y Dios quebranta muros. Dios levanta y Dios te salva y Dios te establece, te fortalece. Dios te da el poder para vivir una vida nueva. Él te guía, Él te capacita. Ese es el evangelio. No hay nada en el mundo. No hay filosofía en este mundo. No hay inteligencia en este mundo. No hay sabiduría en este mundo. No hay ciencia en este mundo. No hay hombrecillo en este mundo que pueda ofrecer, que pueda proveer lo que el evangelio de Cristo ofrece. Alabado sea el nombre del Señor. Ábrele a Él tu corazón.
Pon ahí esa necesidad y esa carga en tu vida, ponla ahí delante del Señor. Y créele a Él. Créele a Él. Padre, gracias por tu palabra. Más que le digo a todos los que han perdido seres queridos recientemente, especialmente esta hermosa familia que hay al frente. El Evangelio sostuvo, guió, fortaleció y fue proclamado por Julio, por Nilo, por tantos que han partido. El Evangelio es suficiente para ayudarles a atravesar este tiempo. El Evangelio es suficientemente poderoso. Escuche a alguien esta mañana para aportar y proveer en tu vida lo que tú necesitas. Cuando te levantes cada día en la mañana, ten clara la respuesta a la pregunta: ¿quién es Cristo? Y dile luego: dime qué tú quieres que yo haga hoy. Tu vida va a ser totalmente diferente, mi vida va a ser totalmente diferente y esta iglesia va a ser totalmente diferente. Cuando respondamos correctamente: Jesucristo es el Señor y vivo para hacer su voluntad. Alabado sea el Señor. Padre, gracias por estas verdades, gracias por esta realidad, gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a vivir en la esfera de esta realidad, entendiendo, Señor, y siendo fiel a las demandas del Evangelio. Señor, reconociendo el llamado que tenemos, pero sobre todas las cosas creyendo que no hay poder en este mundo como el poder del Evangelio. Y ayúdanos a ser fieles en la proclamación y no avergonzarnos, porque tenemos, así como Pablo tenía algo superior a lo que Roma tiene, nosotros tenemos algo superior a lo que este mundo tiene. Damos gracias, Dios. Padre, yo te pido que tú llenes este pueblo, que tú fortalezcas, que tú sanes en esta hora. Tu Evangelio también habla de palabra y promesa de salud, de fuerza, de provisión, de cuidado. Pongo este pueblo en tus manos, Dios. Y te pido que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vaya con Dios el tiempo avanzado, que tenga una semana victoriosa. Vaya y proclame con fidelidad y sin temor el Evangelio.